Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Soy Gabriela Castro Smith de Trade in Motion. Nosotros nos dedicamos a ayudar a personas a encontrar una mejor vida, a encontrar un mejor trabajo y a las empresas a encontrar candidatos, los mejores candidatos posibles. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Ana Gabriela Juárez. Ella es la presidenta de CTA Environmental Consultants y además es la fundadora y directora ejecutiva de Women in Mining Central America. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Pues el día de hoy queremos platicar con ella. Como ustedes saben, pues este es un gran tema, la minería y mujeres en minería. Y pues, Ana, cuéntanos sobre tus inicios profesionales. Eres una mujer exitosa. ¿Y qué fue lo primero que te atrajo a los sectores minero y ambiental? Em, yo creo que como muchos en el sector minero, creo que todos somos atraídos al sector porque alguien nos presenta al sector. En el caso de Centroamérica, creo que y el Caribe no es porque uno conozca el sector. Yo no conocía absolutamente nada del sector. Fue porque estaba trabajando en la empresa de mis papás, Consultoría y Tecnología Ambiental, ¿verdad? CTA, es una empresa familiar. Uno de nuestros clientes fue una empresa minera cuando estábamos empezando en el año 2000 y así fue como conocí el sector minero. O sea, no fue porque pensara, ay, sí, la minería es tan importante para nuestra vida. No fue porque pensara, ay, sí, todo lo que necesitamos para la minería. Yo creo que completamente, y creo que es uno de los temas importantes, hay una disociación completa entre por qué es importante la minería y nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces yo creo que en ningún momento me pasó nada de eso por la mente, sino fue porque fue uno de nuestros clientes. Y yo en esa época estaba empezando, la empresa fue fundó en el año 2000. La fundó mi papá, que es ahora el CEO, y mi mamá, que maneja el área financiera y administrativa, la CFO. Y en esa época yo estaba saliendo del colegio. Tenía que empezar a hacer mis internships para poder ir a la universidad. Yo estudié en Alemania y necesitaba 6 meses de internship para poderme graduar. Entonces empecé a trabajar en la empresa. Y ese fue en verdad mi primer contacto, uno como consultores ambientales, ¿verdad? En el área ambiental, pero también en el área minera. Por supuesto, ahora en el tema ambiental sí siempre había una afinidad conmigo en amar la naturaleza, en proteger a nuestros animales. O sea, eso sí fue algo que creo que está muy arraigado en mí. Desde chiquita yo fui scout. em, una de mis series favoritas de chiquita, y siempre lo digo porque me da risa, es Capitán Planeta, ¿verdad? O sea, son de las series que uno crece creyendo hay que cambiar el mundo, hay que ser parte del cambio. Yo creo que Claro, eso fue lo claro. que me hizo empezar en el tema ambiental completamente. Aparte que después, por supuesto, mi papá trabajaba en esa área, y yo quería ser parte de esa área de trabajo. Entonces estudié todo lo que necesitaba para entrar en el área ambiental y poder trabajar con ellos en la empresa. Ah, increíble. Tienes razón. Yo igualmente, como tú dices, conozco mucha gente que llegó al sector de minería por azares del destino, porque así pasó, y amaron el sector, la gente, el trabajo, y se quedaron toda la vida trabajando en el sector. Sí. Ana, ahora dime acerca de Women in Mining Central America. Tú la fundaste en abril de 2021. ¿Qué te inspiró a fundarla? Bueno, tal vez para contarte un poquito, yo como comentaba antes, soy guatemalteca, pero llevo más o menos ahorita desde el 2017 viviendo en Canadá. Creo que una de las cosas que vi cuando estaba en Guatemala y antes de moverme aquí a Canadá fue que em, había una percepción bastante equivocada
sobre el sector minero. Por supuesto, como consultor ambiental, uno no solo atiende al sector minero, aunque sí nos hemos especializado en el sector minero, pero tenemos pues, unos clientes y varios clientes en otras áreas, en el área de energía, manufactura. Y entonces yo me recuerdo que una vez fui a una conferencia, no me recuerdo de algo en Guatemala, yo hice una pregunta y por alguna razón me presenté como consultora especialista en minería. Los ojos de la gente se abrieron así. Y bueno, y después sí medio me atacaron porque el sector minero en Guatemala pues no es muy bien visto. Ujú, Unos años después me moví a Canadá, vi por supuesto todavía que hay cierta desinformación aquí en la ciudad, en Toronto. Mis amigas no entendían porque yo venía a trabajar en minería en Canadá, o sea, también no entendían completamente el tema minero, no eran del área. Pero cuando yo vi el trabajo que hacían otras gremios o asociaciones del sector minero aquí, me pareció un trabajo muy bonito y interesante. Por supuesto, vi el trabajo que hacían Women in Mining, no solo aquí en Canadá, sino en otros países, que no había visto desde mi punto en Guatemala antes. Vi el trabajo que hacía también la Asociación Minera en hablar con el sector gobierno, por ejemplo, sobre la importancia de la minería. Vi cómo cosas sencillas. Yo en esa época cuando veníamos con mi hijo, vine aquí a Canadá con mi hijo tenía 5 años y fuimos creo que sí, venimos por estas épocas más o menos y fuimos a un pumpkin patch a recolectar por cosas de esta época, ¿verdad? ujú. Em, y me recuerdo que había un área para temas mineros, donde tenían minerales, los niños podían encontrar sus minerales. Y dije, bueno, esto es tan bonito, ¿cómo hacemos que en verdad la gente, o sea, no era un tema minero, el evento donde fui con mi hijo fue un sábado creo que una farm, ¿verdad? Una granja, y habían temas mineros y me pareció tan bonito de pensar de que podemos relacionar muchos temas siempre con el tema minero. Y entonces, la idea de cuando fundé Women in Mining no fue solo por el tema de mujer, sino cómo en verdad podíamos cambiar la perspectiva que tenía el sector minero, es la gente sobre el sector minero. Entonces, se fundó con tres pilares fundamentales para nosotros. El primero es el tema de educación, o sea, cómo educamos a la gente sobre la importancia de la minería, el tema del mismo crecimiento que como personas que trabajamos en el sector tenemos que tener y que en Centroamérica no tenemos, o sea, no hay nadie que se pueda Claro. formar como ingeniero metalúrgico ni nada así. Después el tema de defensoría, pues que se une mucho con el tema de educar, ¿verdad? Y el tercero es mujer en minería, por supuesto, como mujer trabajando en el sector minero, sí vi mucho el tema de, somos pocas, ¿verdad? O sea, no hay mucha representación de la mujer, pero a la misma vez también me era bien claro saber, no podemos ser en Centroamérica mujeres en minería si no tenemos minería. Todos los proyectos se estaban cerrando o tenían problemas por alguna otra razón. Ujú. Entonces, fue interesante que al final los tres temas se unieron bajo la cabeza de Women in Mining Centroamérica, pero al final mucho del trabajo que es este tema de educar, capacitar y ser un advocate, ¿verdad? O sea, trabajar por la minería. Muy bien, Ana, te entiendo y yo igualmente como mexicana y empezando minería en México y ahora en Estados Unidos, en Arizona, ves también, aún en estos países, como todavía la brecha de mujeres en minería es grande, ¿no? Todavía vas a eventos y hay de minería y el 80%, 85% son hombres. Sí. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo, como dicen aquí, fun work. Ujú. ¿Y cuál es la situación actual de las mujeres que trabajan en minería en Centroamérica? Creo que es interesante y creo que tal vez quiero hacer un paréntesis ahí antes de empezar con el tema de la mujer específicamente. Hoy en la mañana, como siempre, miro mis noticias desde la mañana para empezar a prepararme para el día, pero vi entre esos unas entrevistas y salió una entrevista muy antigua de Margaret Thatcher, em, la primera ministra de Inglaterra. Y me pareció interesante porque tiene un quote que me pareció interesante que decía, el problema con la equality, ¿verdad? Con la equidad es que is that you do not elevate people by pushing others down. You rise by merit, by work, Ujú, and by conviction.
O sea, es un tema, y creo que ese es uno de los temas interesantes del tema de la mujer. No estamos diciendo que somos mejores que los hombres, no estamos queriendo apacharlos a ellos por ser hombres y nosotros por ser mujeres. Nosotros em, queremos que nos reconozcan por nuestro trabajo, o sea, en Sí, base a un mérito, ¿verdad? O sea, porque nos lo merecemos, porque tenemos las cualidades y capacidades para ocupar los puestos. Yo creo que eso es un tema bien importante y más últimamente con todo lo que se escucha en medios, es importante que lo mencionen porque creo que sí establece mucho el trabajo que estamos haciendo como organización. A las mujeres que tratamos de elevar o que tratamos de, con las que tratamos de trabajar, no son porque queremos que tengan los puestos porque son mujeres, son porque tienen las capacidades para hacerlo. Y creo que eso es uno de los temas, creo que importantes que como organización queremos llevar. Em, por supuesto, si miramos en la historia, sabemos que las mujeres no siempre tuvieron esos espacios, ¿verdad? em, no siempre se nos dieron cosas sencillas como a poder participar en ciertas carreras universitarias. O sea, esos son los espacios que en verdad hemos peleado, no porque somos mejores, sino porque al final podemos hacerlas. Por supuesto, reconocemos en los hombres también, ¿verdad? Ellos tienen las capacidades y para muchas otras cosas que como mujeres simplemente tal vez tampoco podemos tener por la fuerza. eh, o sea, creo que claro. son cosas básicas que creo que tengo que siempre ahora, más que ahora, recalcar porque son importantes. Yo me recuerdo que cuando empecé este trabajo de Women in Mining, vi una imagen que decía, no sé si usted la ha visto, creo que es muy conocida, donde están unos niños viendo por una cerca y hay un niño grandote y entonces él está parado solo así, o tiene creo que un pedestal pequeño. Un niño chiquitito y le dan un pedestalote, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un tema interesante porque eso es una imagen bien famosa del tema de igualdad y equidad, pero yo creo que no, en el tema de la mujer no debe ser de darnos una caja más grande simplemente por ser mujer. Si nos dejen, lo que yo quiero es que nos dejen ver a través del cerco, ¿verdad? El resto nosotros nos lo ganamos trabajando duro y teniendo las capacidades que tenemos. Em, entonces, por eso también hay varios temas bastante sensibles en el tema de la mujer que como organización hemos tratado de trabajar para que al final no se mire como que nos están haciendo un favor, ¿verdad? Claro. Entonces, es un tema muy bonito. Que requiere mucho trabajo también, ¿verdad? Porque creo que aún en nuestra misma cultura, que tiende a ser una cultura machista, ¿verdad? Em, hay que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Hay que cambiar la cultura, la gente, las percepciones, cosas muy, que están muy arraigadas. Si pensamos, por ejemplo, en los grupos indígenas, tienen cosas muy arraigadas como cultura, ¿verdad? También Em, hay bastante que hacer en Women in Mind, la verdad que es una emoción cada vez que lo hago, Claro. y cada vez que lo doy mi tiempo, mi voluntariado para hacerlo. Em, pero tienen varias áreas donde uno tiene que diferenciar como organización cuál es nuestra postura. Claro, y no es una cuestión de lucha, es una cuestión de equidad. Es eso, como tú dices, pues, de mérito, Sí, que el puesto se lo den al mejor, no importa quién sea, sí, y, y sin discriminación. Eso es equidad, y sí, hombres, mujeres y quien sea. sí. Entonces, no es cuestión de luchar, sino de tener equidad y ser contratado por mérito. Sí, no, yo siempre pienso en que el tema de la minería no necesita mujeres por imagen, ¿verdad? No necesitamos para que seamos, que digamos, ah, sí, somos inclusivos, sino por al final también el trabajo que hacemos. No queremos que nos den la silla de cortesía, ¿verdad? Queremos que nos den una silla que nos Claro, las hemos ganado y que cuando nos las dan y al final sí nos sentamos, es porque participamos, porque construimos y porque estamos liderando y tenemos voz y voto, ¿verdad? No solo por imagen. Entonces creo que por eso también ese tema es tan importante, porque si no, solo lo hacen para, ok, aquí está parte del check, ¿verdad? sí, Eh, sí. pasa adelante, seguí, ya lo cumplí, entonces no funciona. Al final no se logra un verdadero un cambio verdadero. Claro, y como dices, no es por mérito, es porque hay que contratar cierto porcentaje de mujeres y entonces lo hacen. Sí,
y también eso pues crea conflictos en el área de trabajo. Sí. Estoy de Ahora sí, acuerdo. lo que tú preguntabas referente al tema de la mujer, por supuesto, y como lo que tú mencionabas antes también, ¿verdad? Todavía tenemos una representación baja en la región de la representación de la mujer. Si miramos a nivel global, creo que hablan de un 13 a un 17% de la participación de la mujer en el sector minero. En la región centroamericana y el Caribe acabamos de hacer un levantamiento de datos y obtuvimos datos interesantes. Una participación de la mujer de un 20,2%, creo que era. O sea, un poquito por arriba de la media, pero Claro, muchos claro. de esta de la media son del área administrativa. Hay pocas todavía en las Ok. áreas de alta gerencia o áreas técnicas, sino la verdad una gran parte todavía de la mujer todavía está trabajando en las áreas ya sea de limpieza, cocina, em, o al área como tipo recepciones, o sea, en verdad administrativas. Entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer y creo que requiere mucho más que solo las empresas, sino nosotras como mujeres también cambiar nuestra mentalidad y saber, bueno, puedo estar en el área técnica, el área de ingeniería no solo es un tema de hombres, ¿verdad? Es un tema también para nosotras como mujeres. O sea, creo que hay muchas cosas que hay que cambiar, no solo del sector minero, sino uno Claro, y las claro, la percepciones de la mentalidad, mujer. claro, también. Sí. Porque si te pones a ver en la generación anterior, ¿cuántas ingenieras hay? Entonces también hay que ver esos números Sí, en relación a cómo era anteriormente. O sea, se graduaba 80% hombres, 20% mujeres. Claro, la fuerza de trabajo, pues ser va a hombres. ser 80% hombres, 20% mujeres. Entonces, sí, también ir cambiando la mentalidad, no, las mujeres no son solamente administrativas, pueden Se entrarle puede ser también eso. Sí, a participación en una mina. sí. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Ana, ¿y tú qué piensas? ¿Qué barreras tú has visto que han impedido que las mujeres avancen hacia roles de liderazgo? Ah, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, la primera barrera que creo que lo que decía anteriormente es la que uno mismo se pone como mujer. Em, si estamos pensando, por ejemplo, a veces dentro del cronograma organizacional de las empresas mineras, tenés dos áreas, ¿verdad? Tenés el área de liderazgo administrativa, por supuesto, y el área técnica. Creo que en el área administrativa hemos logrado crecer. Hay muchas mujeres liderando esos puestos. Creo que en la donde hay una barrera o tal vez es en el tema de las áreas técnicas, que es lo que tú mencionabas recién, cabal, ahorita, ¿verdad? Em, y yo creo que tiene que ver con los estereotipos que nosotras, creo que tienen varias opciones, ¿verdad? Pero una de las que definitivamente pienso y cuando pienso en mí misma, a veces es en los mismos estereotipos de género que tenemos arraigados. Em, si pienso, por ejemplo, en mis amigas que fueron a estudiar, muchas de ellas escogieron carreras que consideraban que eran para mujeres. Si yo pienso, cuando yo estudié, yo no lo basé en tanto en eso, pero sí me recuerdo que cuando fui a buscar qué iba a estudiar, fui una de las veces porque estaba haciendo mi tesis en el colegio en temas de agronomía, fui a la Facultad de Agronomía en la Universidad en Guatemala. Y pues supuesto, me llevé el susto de la vida cuando vi la cantidad de hombres que habían y cuando uno pasaba en la calle, cuando uno pasaba ahí no en la calle, ahí era como un edificio, ¿verdad? Entonces, cuando uno caminaba dentro del edificio, los hombres se salían a chulearle, le decimos en guatemalteco, ¿verdad? A silbarle y a ver quién era la mujer que había llegado. O sea, esa sensación de no ser recibida, bien recibida también ahí, creo que no es un tema tanto estereotipo, pero se vuelve un estereotipo, porque es lo que uno espera que pase. Yo no lo pensé así, pero fue lo que viví. Y eso es creo que lo que muchas sienten cuando van a pensar ahí en esas carreras. Va a pasar esto, cómo va a estar entre tantos hombres, em, no es un lugar seguro. Entonces yo creo que hay muchas barreras en esa área, pensando que son, como tú decías, carreras a veces que la mayoría han sido hombres los que han participado. Entonces mismas nosotras nos apartamos de esos espacios, ¿verdad? Ujú. Después, por supuesto, hay un tema
de que no solo queremos que más mujeres entren en el sector minero, sino que al final, como tú decías, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que crezcan? Y a veces puede ser un tema de cosas sencillas, como políticas laborales que a veces son poco inclusivas, donde pensamos en, bueno, no podemos dejar de pensar que la mujer no va a ser el eje central del hogar, ¿verdad? Tenemos familia, tenemos hijos, y entonces si pensamos que a veces no está pensado en eso, que tenemos turnos, por ejemplo, excesivos, hay poco, a veces poca flexibilidad y que tal vez encima de eso no tenemos tal vez una infraestructura adecuada para poderla recibir, pues todo eso va creando barreras, ¿verdad? Para que uno vaya quedándose más tiempo y al final creciendo, ¿verdad? Porque no va a entrar en el punto hasta arriba, sino uno va normalmente creciendo en esa escalera. Y para eso pues tiene que uno ir caminando y todas estas cosas pues tienen que estar bien para que uno tenga el deseo de quedarse y pueda ir creciendo. Y creo que tal vez lo último que me gustaría mencionar es el tema de la carga laboral, ¿verdad? Así lo que decía antes, em, como mujeres todavía muchas de nuestras responsabilidades caen del hogar, caen sobre nosotros. Sí. Entonces yo creo que al final se vuelve una doble carga laboral y no todas logran equilibrar bien em, esos aspectos. Yo trabajo en el sector minero como consultora ambiental, entonces es un poquito difícil porque mucho de mi trabajo es en oficina, pero si pienso en las mujeres que están en sitios mineros y que han Sí. tenido que tener turnos de 14 por 7 o de 21 por, no me recuerdo cuánto es, 21 por 10 o no sé cómo es la rotación ahí. O sea, pienso yo misma. Sí, difícil. Me costaría, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas, y creo que no sería un tema de mujer y hombre, yo creo que en ambos casos es difícil, pero uno que normalmente es la que atiende el hogar, que mira a los niños, que mira muchas cosas, sí lo hace mucho más difícil tener turnos laborales tan largos. Em, y uno tiene que empezar a balancear muchas otras cosas. Entonces creo que eso lo hace complejo para las mujeres poder seguir, mantenerse, aguantar en esas posiciones y poder crecer. Claro, y como decimos, la mentalidad, ¿no? Es que no, es que yo soy la mamá. Sí, pero es el papá. O sea, también, y el papá también con otra mentalidad. Yo tengo un ejemplo ahí de cómo apoyamos a mexicanos que laboren en los Estados Unidos y había una chica ingeniera, su marido no era ingeniero y ella sí, y entonces yo la invitaba y le decía, tú puedes encontrar un trabajo fácilmente en los Estados Unidos por tu experiencia, tu currículum. Me dice, pero mi marido, le digo, pues tu marido puede venir con tus hijos, nada más que él no puede trabajar por el tipo de visa. Y tú trabajarías y él pues estaría con los niños. Voltea y me dice, mi marido nunca se quedaría en casa con los hijos. Yo no puedo ir. Si él no tiene un trabajo y yo otro, y los dos trabajando a la par, mi marido no se va a quedar en casa a cuidar a los hijos. Y la chica Y pues es no vino. Y ese es un tema típico, o sea, sí tenemos, y creo que ese Exacto. es un tema interesante de WIM, que cuando la gente oye el trabajo de Women in Mining, normalmente las que participan son las mujeres. Pero yo siempre digo, les agradezco a todos los hombres que están aquí porque son Claro, esenciales para que esto funcione. O sea, nosotras como mujeres tenemos que reconocer que los hombres han sido, son los que están mayor ahí en el sector minero y son los que nos van a impulsar, los que nos van a abrir puertas, los que nos claro, van a apoyar. Y claro, por supuesto en la casa tiene que haber ese equilibrio también donde el hombre tiene que asumir ciertos roles que tal vez no hacía, pero que son importantes si quieren que la mujer eh, trabaje también, pues, ¿verdad? O sea, es un tema y en todo sentido, y eso aplica también en políticas. Siempre se habla, por ejemplo, que la maternidad solo se la da a mujer y el hombre tiene a veces 1, 2 días, pero si queremos que el hombre apoye más en casa, ¿qué políticas estamos teniendo en la empresa claro. para que el hombre apoye en todas esas actividades en la casa también, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi amiga me contó, no sé si fue en Alemania, o yo creo que puede ser aquí en Canadá también, no me recuerdo, que los hombres obtienen también un buen Sí, tiempo en de... Canadá, sí, Entonces me parece que son políticas interesantes que hacen que
por supuesto, uno es la que me amamanta, uno tiene, son cosas claras, ¿verdad? Que uno por su biología es la que tiene que muchas de las cosas atenderlas, pero hay cierta etapa en la vida de los niños en donde, ¿verdad? El papá juega un rol importante también. Y hay que tomar en cuenta eso para poder abrir esos espacios Claro. para que ayude en estos trabajos de nurturing, ¿verdad? De cuidar en la familia, de apoyar en casa. Entonces sí tiene que haber, como te digo, de todos lados, desde el aspecto cultural también, ¿verdad? De que no se sientan, ay, no es que yo no soy el hombre para quedarme en casa, hasta desde el lado laboral también dar los espacios para que lo puedan hacer si quieren. Exactamente, creo que hay que encontrar el equilibrio y también políticas gubernamentales, porque hay países que tienen esas políticas. También los hombres toman 2 meses para estar Sí. con sus hijos, como las mujeres cuando nacen. Y pues hay que evolucionar. Es interesante ese tema porque la vez pasada estaba hablando con alguien de la Ivory Coast, de la isla, ¿cómo se llama el país? Marfil. Cosa del marfil. Costa Marfil. Y me decía que ese es un país principalmente musulmán. Y entonces que a ellos no les conviene hacer ese tema del darles más espacio a los hombres, porque los hombres tienen a muchas mujeres y tienen muchísimos niños. Entonces me dice, si nosotros daríamos espacio para que los hombres se queden cada vez que tienen un niño, no trabajarían todo el año. Me dio tanta Ok, risa porque los temas culturales al final sí juegan un sí, rol, lo claro. mismo que nos aplica en Latinoamérica o en Centroamérica, no siempre necesariamente va a aplicar en otros países, ¿verdad? Exactamente. Hay que equilibrar, depende de donde te encuentres, porque Sí. minería pues hay en todas partes del mundo, como lo sabemos, es esencial. La minería es esencial. Y también depende de donde estén los minerales, es donde se va a explotar. Pues Ana, estamos llegando al final de nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerte como invitada. ¿Cuál sería tu mensaje a las mujeres y hombres acerca de la equidad en minería? Y yo creo que es un trabajo de todos, ¿verdad? O sea, no solo todos podemos ser partícipes. Creo que es una decisión personal quién quiera ser parte, pero creo que la minería está abierta para que todos seamos parte del sector. Em, la minería es un sector complicado, complejo. Em, Como te decía antes, en mi país no siempre bien vista, pero creo Claro, que todos somos usuarios de la minería, aunque no nos guste. Entonces, en vez de tomar una postura o no me gusta y entonces no participo, ¿cómo uno puede ser parte y ser parte de la forma en cómo se mejora un sector, cómo se transforma el sector? Em, yo creo que esa es parte de la visión que siempre hemos tenido como WIM, ser muy proactivos, apoyar, no ver un error y solo, ah, ahí está el problema, sino cómo ayudamos a que eso se transforme. Entonces yo creo que una invitación a que participen, que conozcan, si no les parece, que sean parte del cambio que tiene que haber, como cualquier sector en cualquier parte del mundo, siempre tiene cambios y necesita cambios. Y creo que tenemos que ser parte de esos cambios que como sector necesitamos, pero también como humanos necesitamos que haya para un sector tan esencial como la minería. claro, porque todos, como digo muchas veces a las personas que están en contra de la minería, no podríamos vivir sin la minería. Igual no podríamos vivir sin la agricultura, no podríamos vivir sin la minería. Es esencial. ¿Y qué mensaje darías a las mujeres específicamente que tienen dudas de si es un buen sector, si no es un buen sector, si van a estar luchando por tener un lugar en el sector? Tú con tu experiencia, ¿qué mensaje les daría? 100% es posible crecer en la minería. O sea, yo he sido testigo y he sido parte de ese crecimiento. Y creo que todo depende de uno, de dar todo su empeño, de dar su esfuerzo, de nunca parar de educarse. O sea, es una industria en completo crecimiento y cambio también constante con la nueva tecnología, con todo lo que existe. Pero es una oportunidad también cuando yo miro a todas las mujeres que han sido parte de tanto crecimiento para ellas, no solo a nivel vertical, sino también a nivel horizontal.
en diferentes áreas, con diferentes personas. Y creo que eso es lo otro rico, ¿verdad? Conocer uno gente de tantos países, lo enriquecen a uno mucho Claro. también para no solo profesionalmente, sino también personalmente, y que Ujú. creo que es lo que también queremos, yo en mi caso como mamá, también pasar a Claro. nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, de que ellos puedan pensar, esto es para mí también, yo también puedo estar ahí, puedo ser parte. Entonces yo creo que como mujeres jugamos un rol fundamental en también la percepción que tiene nuestra familia sobre, sobre el sector también. Entonces que sean parte. Claro. Y ser un ejemplo también para la familia y para los hijos. Sí. Pues muchas gracias, Ana, por estar con nosotros, por la invitación. Y soy Gabriela Castro Smith de Trading Motion con Ana Gabriela Juárez de Women in Mining Central America. Muchas gracias.